turned into wine. Open the eyes of the blind. Porque creo que ya es suficiente. No, pues hermano, pues échale ganas. No, no, no. Tenemos que confrontarnos con nuestro pecado, con tu pecado y con mi pecado. Punto. Lo único que hace separación entre Dios y yo es mi pecado. Pero lo único que hace separación entre mi pecado y yo es la sangre preciosa de Jesucristo. Lo único que me puede separar del pecado es la preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, en la sangre del Cordero de Dios que borra y quita el pecado del mundo. Y yo quiero hablarte de algunos beneficios de la sangre. Colosenses 1:20. Bueno, desde el 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda la plenitud, y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Cristo, mi hermano, nos reconcilia con Dios. Tal vez tú te sientas alejado de Dios. El único camino es la sangre de Cristo, que nos reconcilia con Dios. Si somos enemigos de Dios, la sangre de Cristo nos hace acercarnos a Él. Allá atrásito, Colosenses 1:14. Bueno, desde el 13 dice: el cual, hablando de Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. ¿Y qué significa redención por su sangre? El perdón de pecados. La sangre de Cristo perdona todo pecado. Di conmigo: la sangre de Cristo perdona todo pecado. ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? El pecado no confesado. El pecado, lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo. Si tú crees que Dios limpia el pecado asistiendo a la iglesia fielmente y por eso Dios te va a perdonar, estás en un error. Solamente la sangre de Cristo. Venimos porque amamos a Dios, pero no es una manda, ¿me explico? Simplemente la sangre de Cristo limpia todo pecado. Si leo la Biblia, Dios me va a perdonar. No, no, no. La leo para conocerle, pero la sangre es la que me limpia. Sí, porque a veces hacemos mandas cristianas. Todo un mes voy a leer 5 capítulos para que Dios me sienta que Dios me va a perdonar. No, 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 no. La sangre de Cristo es la única que limpia todo pecado. No las mandas cristianas, hermano. Hebreos 10, así 19. Que hermano, o sea, no está hablando a ti y a mí. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es muy largo de explicar, pero antiguamente para encontrarse con Dios había que ir a un lugar llamado el tabernáculo, algo así como una tienda de campaña. Pero para entrar a ese tabernáculo uno tenía que matar a un corderito y la sangre se echaba en un tarrito y ese tarrito se llevaba delante del arca. Solamente el sumo sacerdote podía entrar y una vez en el año nada más, porque si entraba más veces la presencia de Dios lo mataba. Entonces entraba en ese lugar y entraba detrás del velo, y para entrar era un velo grueso y la única forma de entrar al velo era a través de doblar sus rodillas y se metía por debajo del velo y con ese tarrito lo echaba sobre una caja de oro, una caja de oro llamado el arca de la presencia, y echaba esa sangre y ahí aparecía Dios y podía hablar con Dios, el sumo sacerdote, una vez al año. Y aquí nos dice que la sangre de Cristo nos da entrada a la presencia de Dios. Lo único que nos da entrada. ¿Sabes qué nos hace entrar a la presencia de Dios? No son los instrumentos, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos da entrada a la presencia de Dios. Romanos 5 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre, seremos por Él, seremos salvos de la ira. Es decir,
La sangre de Cristo nos justifica. Di conmigo, la sangre de Cristo me justifica. ¿Qué significa ser justificado? Significa que cuando tú vienes a los pies de Cristo y tú clamas y te arrepientes de tu pecado, la sangre de Cristo viene sobre ti y te cubre como si te bañara la sangre. Y cuando Dios te ve, Dios no ve al pecador, Dios ve a Cristo Jesús en ti. Cuando la sangre de Cristo viene sobre ti, Él te ve como justo, es decir, como si no hubieras hecho nada. Ese es el poder de la sangre, que te ve justificado, te ve como si fueras una persona nueva. Es más, la sangre de Cristo hace que cuando Dios mismo, Dios el Padre te vea, Él vea a Cristo en ti. Pero es la sangre de Cristo. La pregunta es, ¿cómo podemos experimentar el poder de la sangre en nuestras vidas? Porque muy a menudo, y es verdad, muy a menudo no vemos el poder de la sangre actuando en mi vida para hacerme a la imagen de Dios. Muchas veces no vemos la sangre de Cristo destruyendo mi pecado. Nos hallamos viviendo todo el día fuera de la presencia de Dios y en comunión con Dios. La pregunta es ¿por qué? Y aquí es donde quiero centrar el tema. Lucas 18 9 dice: y a unos que confiaban en sí mismos, di conmigo, que confiaban en sí mismos, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, aquellos que se creían muy picudos y que eran muy santos y que se justificaban a sí mismos y menospreciaban a otros, Él les dijo esta parábola. Dijo: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Fíjate, no dice que oraba con Dios. ¿Con quién oraba? O sea, oraba para sí, platicaba con Él, más bien no con Dios. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que estaba a un lado. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Santo, aleluya. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa, ¿qué? Justificado, presentado delante de Dios como justo, el publicano, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, escucha bien, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa muy seguido. Cuando yo leo los evangelios y leo de los fariseos, siempre digo: esos fariseos de verdad qué gachos eran, qué mala onda eran. Esos fariseos, qué bueno que Jesús les daba su recia para que se les quitara lo hipócrita, ¿sí o no? Hasta como que, de veras, esos fariseos, como que uno se pone del lado de Jesús, ¿no? Dice: pues qué bueno que Jesús agarró la riata y le dio Dios riatados ahí, lo sacó del templo para que se le quitara lo hipócritas. Y acá bien, nosotros bien prendidos, ¿sí o no? Nos sale el celo santo, ¿sí o no? Y dice ahí que el fariseo fue delante de Dios y dice: Señor, pues yo soy esto, y no soy honesto, no soy un ladrón, no soy honesto, no soy un ratero, no soy como el publicano, no soy como mi vecino chismoso, ni soy como la vecina chismosa, ni soy como mi compadre Pedro, que es bien cochinote porque anda con la Juanita y con la Lupita y con la Petrita y con todos, ¿no? Y yo no soy así. Yo doy diezmos, yo ayuno y no sé qué tanto, y esto y el otro. Y vemos al fariseo y decimos: este cuate, ¿qué onda? Pero el fariseo, hermano, en la Biblia siempre representó a aquellos que decían conocer a Dios, pero realmente no le conocían. Es decir, el fariseo te representa a ti y a mí. Tú eres ese fariseo, tú eres ese fariseo. En la Biblia el fariseo representa al cristiano de hoy. El cristiano que a veces dice: yo no soy como este, yo no soy como el otro. Pero el fariseo, hermano, nos representa a ti y a mí.